Uno. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos un día más a Fisiomeeting, esta vez desde México, en la cual yo me encuentro hoy aquí con nada más y nada menos que el doctor Rafael Schuleif. Espero que lo haya repetido bien. Muchas gracias por venir, Rafael. Qué amable eres, Samuel. Muchas gracias. Buena tarde y saludos desde la Ciudad de México. Bueno, ¿quién es Rafael, no? Pues Rafael es un cardiólogo que hizo su especialidad en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Lleva 51 años ejerciendo la medicina y nada más y nada menos, pues bueno, que es considerado uno de los grandes médicos cardiólogos, no solo en México, sino a nivel mundial. Tiene escritas varias investigaciones, tanto en laboratorio como en clínica, como con tejido. No solo eso, sino está en varias asociaciones de cardiología, en las cuales ha sido también fundador de varias revistas mexicanas de cardiología. Su currículum es muy extenso. Pero bueno, antes de todo eso me gustaría indicar que Rafael y yo nos hemos conocido en condiciones muy interesantes, en las cuales hemos podido estar con una compañera que es fisioterapeuta y que ya muchos años trabajando con ella, en la cual han sido miembros de la asociación, y a mí me gustaría un poco, pues no solo contar la parte tan grande que tienes a nivel profesional, que sí, pero también un poco lo que ha sido tu vida, ¿no? Que es muy interesante y creo que es muy importante también entender que detrás de toda gran persona pues hay una vida también de mucho esfuerzo, ¿no? Para llegar donde se ha llegado. Cuéntanos un poco de ti, Rafael, sobre todo en qué momento te interesó la cardiología y la medicina y cómo fue un poco tu evolución de tu vida desde tus comienzos, que empezaste naciendo en Nueva York, pero aficándote en México y viajando de 8 meses embarazada a tu madre, algo que a día de hoy sería totalmente imposible en un avión, ¿no? Sí, sí, yo realmente nací en la Ciudad de México. En la charla que tuvimos sobre nuestros orígenes, yo te decía que yo venía de aquel viejo territorio de Palestina, donde mis padres vivían y migraron en 1947. Entonces yo por eso te decía que viajé en primera clase porque venía en el vientre materno. De Palestina, mis padres se quedaron una temporada en Estados Unidos, donde les dijeron que si yo nacía, hacían a mis padres y a mis hermanos estadounidenses, pero ya la familia de mi madre vivía en México y ellos decidieron migrar a México, y aquí fue donde yo nací, en la Ciudad de México hace 75 años. Muy bien. Hiciste la especialidad en Nueva York, ¿no? ¿Por qué en Nueva York? Sí, yo tuve la oportunidad de estudiar aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más importante, más grande, y es una universidad prestigiada a nivel mundial. Todo lo que fue la escuela, la Facultad de Medicina, la estudié aquí, y después estuve 4 años en Nueva York haciendo medicina interna, y después fui a la ciudad de San Luis, Missouri, a la Universidad de Washington, y ahí hice cardiología durante 2 años y además tuve oportunidad de trabajar en el laboratorio de investigación. Muy interesante, Rafael. Cuéntanos un poco en sí, porque ya después de tantos años, de 51 años, ¿no? Imagino que la medicina ha evolucionado de muchas formas y tú no solo has evolucionado con la medicina, sino que también has ido viendo muchos cambios a nivel personal y también a nivel médico, ¿no? ¿Cómo definirías para ti la medicina? ¿Qué es para ti la medicina? Bueno, la medicina difícilmente yo te podría hacer una explicación muy somera. La medicina es todo, es la vida del ser humano, la salud, el bienestar, el famoso well-being, ¿no? Que los americanos utilizan hoy en día, de bienestar. En esencia, la medicina es el estudio del hombre, ¿no? De la naturaleza del hombre, de cómo somos concebidos, cómo crecemos, cuál es nuestra genética, por qué tenemos ciertos rasgos, por qué nos comportamos de una manera. La medicina es todo, ¿no? Es básicamente ciencia, es un poquito de alquimia, es un poquito de filosofía, la parte psicológica.
Entonces, querer definir así la parte médica como ente es como definir al ser humano. Sería muy complejo, muy difícil, pero en esencia es una rama de la biología dedicada a buscar el bienestar y la salud de los seres humanos en particular. Me refiero a la medicina de carácter médico. Tú has tenido, y bueno, eres aparte de médico empresario, estuvimos hablando de algo muy interesante, ¿no? Que aparte, como bien sabes, la salud y lo importante que es, y el gran componente emocional que hay, que hemos estado hablando, tú una de las cosas que más te gustan, porque lo viviste en carne, porque tenías tanto trabajo y eras tan apasionado de todo lo que haces, que llegabas a dormir incluso 2 horas al día, 3 horas hasta que un día ocurrió, ¿no? Pues algo que tú nunca pensaste que pueda ocurrir dentro de un médico, ¿no? Sin saber lo que es. Y a día de hoy te dedicas a ello, que es los ataques de pánico, ¿no? Explícanos un poco qué es eso. Es es una de las áreas que tengo yo más gusto por atender a los pacientes que tienen ansiedad extrema, que llevada al extremo se tornan en las crisis de pánico. El tema es que en la edad de adulto uno cree que puede conquistar el mundo y literalmente comérselo. Entonces yo dormía 2 horas y sentía que podía no dormir y seguir trabajando y seguir haciendo, y tenía una inercia de trabajo extraordinariamente interesante, tanto en la medicina como en otras áreas. Y el día menos pensado tuve un tema de salud que me llevó 2 años identificarlo. Anduve vagando entre el psiquiatra, el endocrinólogo, el neurólogo, el cardiólogo, y bueno, ya no acudí a los chamanes porque a tiempo alguien me dijo algunas otras versiones, y la verdad es que era algo que yo no entendía. Me tomaban la presión y tenía presiones extraordinariamente altas. Por ejemplo, en algún momento tenía 240/180, que son presiones brutalmente elevadas. Si me pegaran esas presiones a esta edad, pues no lo estaría charlando con ustedes. Y a los 5 minutos me tomaba la presión y era una presión normal. De la misma manera el pulso, eran unos latidos rapidísimos, tenía yo 140 latidos por minuto, y a los escasos 5 minutos tenía yo 60, 70. Entonces, eso traducido en el lenguaje médico se llaman crisis adrenales. En las glándulas suprarrenales, que son pequeñas glandulitas que tenemos por encima de ambos riñones, se forman muchas hormonas, entre ellas las hormonas que son las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina fundamentalmente. Y estas básicamente, cuando se liberan en cantidades considerablemente importantes, pues se elevan la presión, taquicardia, se siente uno frío, con sensación de opresión, y la verdad es que yo decía, bueno, pues a lo mejor lo que tengo es un tumor de glándulas suprarrenales, que hay un tumor en particular que se llama el feocromocitoma, que daba presión arterial de las características que yo tenía. Y bueno, pues me estudié aquí en México en 2 o 3 hospitales, y como yo había tenido un entrenamiento en los Estados Unidos, uno de mis maestros en aquel tiempo era el director del programa de cardiología en la Universidad de Baylor en Houston, y pagué una cantidad brutal de dinero en aquel tiempo por internarme. Me hicieron 20,000 estudios y me felicitaron porque yo no tenía nada. Pero yo salía de ahí y seguía sintiéndome terriblemente mal. Sentía que el mundo se me venía encima, que tenía arritmias, que tenía una serie de cosas. Y regresé a la Ciudad de México, y platicando con 2 amigos míos me dijeron, oye, Rafa, el tema tuyo ya lo tienes, se llama Panic Disorder. Hoy en día los trastornos de pánico en los congresos de psiquiatría ocupan un porcentaje importante de las pláticas, cuando en aquel tiempo, cuando a mí me dio esto, fue hace 25 años, no, 35 años, 35 años. Era muy poco lo que se sabía sobre este tema, y la verdad es que me causó un profundo interés. Empecé a estudiar sobre este tema, y hoy en día me encanta tratar a pacientes con este tipo de perfil,
porque la verdad es que todos se curan. Les lleva a algunos un poquito más de tiempo que a otros, pero todos se curan. Entonces, pues el tener un éxito de más del 95-98% de la medicina es gigantescamente importante. Entonces, eso fue lo que me llevó a estar presente en esto. 2 años de vivir sin saber qué tenía. Y yo decía, bueno, pues si tengo todo, tengo inteligencia, tengo buenos ingresos, vivo bien, tengo una familia estable, tengo un futuro muy bueno. Y la verdad es que cuando iba yo al psiquiatra, pues me tocó aquel amigo que era al estilo muy freudiano, en el cheslón. Me decía, oye, Rafael, pero es que literalmente me decía, es que tú no te quieres encuerar. Le decía, oye, por favor, ni tú ni yo somos gentes que nos atraen el mismo sexo, ¿no? Entonces, yo te he dicho todo lo que sé, todo lo que soy y más no te puedo agregar, ¿no? Entonces, después de estar en 7, 8 sesiones, vi que no estaba yo para seguir haciendo eso y cuando me dijeron cuál era el camino, fui a ver al psiquiatra que estaba muy orientado sobre este tema y me dio 3 cosas que son muy importantes en la vida de cualquier enfermedad: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Yo tenía el diagnóstico certero, que en ese tiempo se llamaba trastornos de pánico y sigue vigente. Era el diagnóstico, el pronóstico es muy bueno y el tratamiento en ese tiempo y en muchos de los pacientes es utilizar un ansiolítico. Y hay diferentes formas, como ustedes podrán entrar al internet y ver diferentes formas para tratarlo, pero el éxito farmacológico en general es muy bueno y el porcentaje de éxito es muy, muy alto. Entonces fue empatizar con los pacientes que llegan a la urgencia y siempre les decimos, usted no tiene nada, lo que tiene, si es una mujer, decimos tiene un poquito de histeria su señora, y si es algún otro, si es un hombre, decimos, pues todo lo que tiene es angustia y un poquito de ansiedad, le dan para 3, 5 días un ansiolítico, se va, y algunos se curan, otros no se curan, otros empiezan a tomar, o si no, les pasa como a mí, que van saltando de médico en médico. A día de hoy, o sea, desde que descubriste al final que te pasaba a ti y eso que tú eras cardiólogo y de los mejores que, que hay y se conocen, ahora tú que tienes esa capacidad de poder diagnosticar y entender, ¿has visto que la evolución de este panic disorder ha aumentado en los últimos años por el nivel de vida que llevamos? Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes es que los seres humanos, y se agravó en la pandemia, necesitamos ese contacto físico, la sonrisa. La pandemia con los cubrebocas ni siquiera nos permitía ver el rostro de la persona ni de la sonrisa del mismo. Los seres humanos necesitamos tocarnos, abrazarnos, platicar, y el mejor psiquiatra es un buen amigo con quien tomar una copa, tener una charla, tomar un cafecito, el diálogo. Y en eso ustedes son extraordinariamente buenos los españoles, porque les encanta compartir, la vida que tienen ustedes a nivel social es muy amplia. Y creo que el deterioro que yo percibo que ha sido mayor es que hoy en día estamos en el móvil y la gente hoy en día se la pasa realizando sus textos, viendo el TikTok y 20,000 cosas que ven en las redes sociales, que eso pues uno ve y pues toda la gente la pasa fabuloso, ¿no? Porque mandan sus mejores fotografías, sus mejores perfiles, se van de vacaciones y tienen unas vacaciones regularmente aceptables y la pintan como si hubieran ido al paraíso terrenal. Entonces yo creo que el contacto humano se ha ido reduciendo por todo este sistema que tenemos hoy en día de comunicación, que la comunicación es extraordinaria. Lo que tenemos de información en un móvil es una información gigantescamente interesante. Ya lo hubieran querido los americanos cuando planearon mandar al hombre a la luna, tener la tecnología que tienen nuestros teléfonos, que ustedes llaman móviles, ¿no? Entonces, finalmente yo sí pienso, digo así brevemente, que el tipo de vida al que estamos expuestos no nos da mucho contacto humano.
aparentemente estamos muy interconectados, que eso es cierto, pero hace poquito estuve yo viendo algunos ejemplos de docentes y cómo aprenden los niños, ¿no? Y alguien hace un estudio y plantea la posibilidad de cómo enseñarles a los niños y plantea básicamente tres cosas. Uno, enseñarles chino con la presencia de un chino en el salón de clases. Otro es el mismo chino por televisión y otro es el mismo chino por una grabación. Y los niños que aprendieron más son los que tenían el contacto humano. Los que estuvieron en la televisión y los que tuvieron el audio nada más, no recordaban una sola palabra. Entonces, el contacto humano es básico, el poder ver la expresión de la gente, el docente tiene que estar presente. Y pienso que nosotros, en la sociedad que actualmente vivimos, hay un alejamiento de la gente con la gente. Sí, bueno, Entonces, eso es algo tú que me sí. preguntas, si tú me preguntas si ha cambiado esto, sí, yo creo que esa es una de las explicaciones, deben ser múltiples. Hoy en día la vida es muy competitiva, hoy en día vemos que después de la pandemia, muchísima gente se quedó sin trabajo, mucha de la gente joven en la mayoría de los países está desempleada y el problema de hambruna internacional y problemas políticos que han hecho que la gente esté migrando en muchísimos sitios del mundo. Hay millones y millones de gente buscando oportunidades en otros países y los países que son sedes pues se empiezan a complicar porque de repente aparecen millones de individuos que no pueden ser albergados en los sitios. Entonces, yo sí creo que estamos muy intercomunicados, pero muy alejados de la parte humana. Em, Aparte de los ansiolíticos, ahora que tienes tú pacientes también que tratas con este tipo de patologías, ¿qué claves les sueles dar, aparte de esa ayuda farmacológica, para mejorar su calidad de vida respecto a esto? Yo creo que son la esencia que no ha cambiado, que es tener una buena dieta, hacer ejercicio. El ejercicio, independientemente de la parte cardiovascular, del fitness, de sentirnos bien por las hormonas que se liberan durante el ejercicio y todos esos factores que todo el mundo conoce, pues el ejercicio libera una serie de genes que son muy favorables para la salud, genes que logran fagocitar las células anormales y eso nos permite una longevidad mayor. El tener, por ejemplo, algunas de las gentes, pues es importante tener algo que nos permite estar más tranquilos, llámese la gente que es creyente y tiene la fe en Dios, pues esa gente con rezar se siente muy bien. Si tú te fijas en los templos, en las iglesias y en todos los centros donde se realiza alguna misa, algún rezo, la gente cuando termina, si cualquiera de ustedes ve la salida de cualquiera de estos centros, la gente sale sonriente, la gente sale contenta, la gente se estrecha la mano, se voltea, saluda al otro y todo el mundo sale con mucha espiritualidad. Otra de las cosas pues, es aprender un poco de lo que está muy en boga, que es el mindfulness, que ya inclusive hay un área muy grande en las grandes universidades de Europa y de Estados Unidos, el mindfulness que, pues, bueno, está muy en boga y que es bastante, bastante bueno porque hace que nuestro organismo balancee las hormonas que son favorables y elimine a las que en exceso son desfavorables. Todos ustedes en España hay muchísimos médicos que hablan del cortisol, y a veces gente dice que estoy intoxicada con cortisol. Cortisol es la cortisona que formamos en nuestras glándulas suprarrenales y que tiene una utilidad extraordinaria para muchas cosas, pero cuando nos excedemos en la producción de la misma, empezamos a tener una serie de problemas, se reduce
nuestra capacidad inmunitaria, tenemos más enfermedades, tenemos más proclividad a la diabetes, a la hipertensión. Entonces, sí, yo creo que el ejercicio es extraordinariamente bueno. La dieta, pues todas estas dietas que son favorables, ustedes recuerden que hay muchas dietas que alteran mucho la flora intestinal y bueno, pues también es algo de lo que se habla mucho de la microbiota, que no es otra cosa más que las bacterias buenas y malas que viven en nuestro organismo y nos permiten funcionar bien. Y cuando estas disfuncionan, pues empezamos a tener los problemas de artritis, los problemas de colitis, gastritis y todo este tipo que termina en itis, que no es más que una terminación para indicar que algo está inflamado. La otra de las cosas también es la meditación. La meditación como tal nos permite tener un mejor balance entre nuestro sistema adrenérgico y nuestro sistema parasimpático. Normalmente en nuestro organismo existe el famoso yin-yang, que son las fuerzas que se balancean. Cuando éstas se descompensan y una predomina, generalmente esto sucede que a las gentes no les va tan bien. Otra de las cuestiones también que es importante también conocer, que todo esto, este tipo de cosas también va ligada, por ejemplo, al sueño. El sueño, aunque la gente se imagina que el cerebro no funciona, el cerebro está funcionando tanto como cuando estamos en estado de vigilia. Lo que pasa es que empieza el cerebro a cargar toda esa información que obtuvo durante el día y le empieza a emplear y le empieza a poner en las moléculas que finalmente quedan en las regiones tanto de la memoria reciente como la memoria antigua. Y todo esto es muy importante si no descansamos y todo parecería que es lo elemental, ¿no? El ejercicio, la buena dieta, tratar de estar lo más apegado al peso idóneo. Hoy en día está muy en boga, que es algo que funciona muy simplemente, que es el ayuno intermitente, que va más allá de 16 horas, y uno lo logra hacer si uno desayuna y come normalmente, y después de la comida, si termina de comer 3, 4 de la tarde, pues vuelve a desayunar hasta el día siguiente. Puede tomar un té, puede tomar un café o puede tomar agua, pero siempre sin bebidas que contengan algún edulcorante o azúcar, ¿no? Entonces, yo te diría que hay muchísimas cosas, pero la esencia es dormir bien, hacer deporte, mantenerse en un buen peso, tener una dieta balanceada, y con eso podemos prevenir la inmensa mayoría de las enfermedades, no solamente de este tipo, sino las enfermedades y cardiovasculares crónicas, que son las neurodegenerativas y cardiodegenerativas. Y de esa manera también podemos reducir en forma sustantiva la diabetes, que cada vez hay más individuos diabéticos. Entonces yo creo que con esto sí puede uno lograr balancear un poquito de meditación, un poquito de mindfulness, y para los que son creyentes, ir a hacer sus oraciones y sus plegarias, entra uno en una zona de confort. Y eso libera sustancias como la muy famosa oxitocina, que es la hormona del bienestar, que la gente necesita darse abrazos, sonreír, ser amable, saludar a todo mundo por ejemplo, yo que trabajo en el hospital, y la gente lo aprecia y uno lo ve, la gente que está encargada de la limpieza del hospital, cuando uno lo saluda, siempre lo saludan a uno y siempre son cordiales. Y yo creo que es algo que podemos estar haciendo en nuestra vida cotidiana, no cuesta nada y eso eleva no solamente nuestro nivel de hormonas favorables, pues espiritualmente, ¿no? El tener esos rasgos humanoides, ¿no? Muy interesante porque a mí me gusta y quería hacer esta entrevista, Rafael, porque aparte tú eres una persona con una voz de la experiencia enorme y estás hablando de cosas que quieras o no quieras has tenido que ir abriendo la mente a lo largo de tu vida. No, ya no hablamos de medicina, sino hablando la mente. No hay mucha gente que todavía hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Y todavía es como que le resulta un poco raro, ¿no? La meditación, el mindfulness, el ir a la iglesia, ¿no? O al templo. O sea, al final hablamos de esa liberación de oxitocina
que te hace también tener la capacidad de generar nueva neurogénesis, nuevos procesos neuroplásticos, esa capacidad también de muchas veces disminuir también ese cortisol, ¿no? que está tan elevado muchas veces y no disminuye. No, Trabaja, sí, perdón, te traba- escucho. Trabajas con muchos fisioterapeutas. Una de las fisioterapeutas es amiga nuestra, Ivonne, que llevas con ella y conociste desde hace 30 y pico años. ¿Cuál crees que es la importancia en tu campo en cardiología el trabajar con fisioterapeutas y por qué es beneficioso? No, es extraordinariamente importante porque lo primero es, ya sabemos que si uno quiere ser eficiente y atender bien a sus pacientes, tiene que trabajar en grupo. El grupo, la suma de 3 o 4, de 4 personas, no da 4. La suma de 4 da un 5, 6 o 7. La suma de la gente potencia todas las cosas. Entonces, en la medida que uno tenga la oportunidad de trabajar en grupos, eso es magnífico. Y si además tienes grupos que están comprometidos, por ejemplo, en el caso de nuestra amiga Ivonne, que siempre está tratando de que todo el personal que trabaja con ella esté al día, esté con los mejores equipos, esté en las nuevas cosas. Y a veces uno, pues, yo a veces veo a un paciente y le veo las piernas hinchadas a una viejita y digo, bueno, si no tiene insuficiencia venosa o tiene insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Resulta que lo que tiene es el linfedema. Ivonne me manda alguna fisioterapeuta que es especialista en linfedema, le da unos masajitos y sin necesidad de diuréticos ni de nada, las piernas hinchadas desaparecen, ¿no? Porque el tema era completamente diferente. El que alguien tenga algún problema con todos los avances en la fisioterapia, pues hoy en día se restablecen más los grandes deportistas, los desgarros, los traumatismos, todas estas cirugías ortopédicas sobre todo de reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, pues no lo podríamos hacer si no tuviéramos un grupo, pues perfectamente entrenado, y la multidisciplina creo que es hoy en día la base del éxito a nivel de un paciente, ¿no? Uno no puede ver el corazón y los vasos sanguíneos de un individuo, tiene que ver el todo, como bien lo dices tú, la neurogénesis, todo este tipo de cuestiones que estamos aprendiendo. Recientemente estaba viendo sobre cuestiones de los telómeros, ¿no? Bueno, que ya tiene algunos años, pero podemos casi poder predecir la vida de las gentes por el nivel de la colita de sus cromosomas. Y lo que es muy interesante es que podemos alargar o acortar la vida del individuo dependiendo de una serie de factores que condicionan que los telómeros permanezcan en sus momentos. El telómero es la parte distal de un gen que mide básicamente la edad biológica de los seres humanos. Y cuando estos se van acortando, estamos próximos a partir de este maravilloso mundo. Y lo más interesante es que todo eso se puede alterar, se puede cambiar favorablemente. Un sinnúmero de cosas. Hoy en día el anti-aging está, pero de supermoda. La gente está más consciente de las cosas, todas estas sustancias que utilizamos, que son productos o subproductos de la uva, de la semilla de la uva, el resveratrol, pues nos ayuda a elaborar una serie de sustancias que son muy favorables para el organismo. Y cada vez vamos entendiendo más de sustancias. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues con nutriólogos, con fisioterapeutas, con médicos que trabajen en la multidisciplina, con buenos hospitales, y algo que es muy importante, pues que la gente debe de estar teniendo químicas con cierta frecuencia, ¿no? Cómo están los niveles de nuestro azúcar, de ácido úrico, de nuestro nivel de lípidos y un sinnúmero de cosas. Entonces, todo esto, Samuel, yo creo que hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo, tenemos muchísimos elementos para vivir vidas más dignas, más interesantes y más saludables. Pero bueno, muy interesante todo lo que estamos hablando.
Rafael, es muy, muy, muy interesante. Ahora, para ir terminando, ¿vale? Solo te voy a hacer unas preguntitas en las cuales son preguntas rápidas, ¿vale? Entonces, van a ser unas preguntas que aquí simplemente van a ser una palabra, una frase, para que simplemente, pues bueno, te conozcan un poco más las personas, la parte humana y también un poco la parte médica, ¿no? Define Claro. para ti medicina en una sola palabra. Salud, ¿Qué prefieres tratar? ¿Hombres o mujeres? ambos. ¿Ancianos o deportistas? Yo diría que los dos son un gran reto. Es que me haces preguntas que son muy, muy complejas de contestar, pero en general yo trato más a gente mayor porque muchos de los deportistas, un muy alto porcentaje son gente saludable. ¿Qué te gusta más, leer o escuchar podcast? Mira, yo la lectura me divierte mucho, pero tengo mecanismos de dispersión tan gigantes que empiezo con una hoja, leo alguna palabra que no me queda muy clara, me meto al diccionario y al rato ya estoy viendo el origen del hombre en África, que no tenía nada que ver con la primera pregunta. Entonces, habemos gentes que desarrollamos un poquito más el oído. Yo puedo escuchar y aprender mucho escuchando, mucho más, pero la lectura es extraordinaria. Pero yo creo que combino ambas, pero más tengo más tendencia de ver. Yo creo que hoy en día pues, nos ayuda mucho el tener todos estos libros. Me dijiste que tenían que ser rápidas, entonces me voy a abstener de hacerlo menos rápido. Pero hoy en día tenemos tantas herramientas que puedes tú leer a alguien que es muy docto, en 45 minutos te platica un libro, ¿sí? Qué Y bueno. un libro en 45 minutos no lo dominas, ¿no? No, está claro. Un autor, ¿no? Y hay unas series fabulosas, extraordinarias. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es combinar y que cada uno encuentre en dónde se potencia mejor su conocimiento. Yo creo que es individual, Samuel. Muy bien. ¿Qué patología es la que más te gusta o lesión? Pues yo te diría, por lo que platicamos en los últimos años, los trastornos de pánico. ¿Y la que menos? Por ejemplo, la insuficiencia renal, porque finalmente no haces gran cosa, ¿no? Defínete en una palabra. Una persona divertida, ¿Comida favorita? híjole, muchísimas, ahí sí es muy difícil. Ahí sí, ahí sí. Yo te diría entre mariscos y peces, ¿no? ¿El libro que más te marcó? Pues sería muy, muy complicado poderlo decir. Pero ¿cuál ha sido el libro que más me marcó? ¿O de tus favoritos o de los que más te llenó? Pues El arte de amar de Eric Fromm, seguramente. ¿Un hobby? El fútbol, ¿Tu película favorita? Cinema Paradiso, ¿Un estilo de música? música clásica, ¿Tu mayor virtud? ser un hombre decente, ¿Tu mayor defecto? ser un poco disperso. ¿País o ciudad que más te impactó? Muy complejo. Posiblemente Beijing Bendito. Si fueras un animal, ¿cuál serías? sería un gato. Un gato. Muy bien, pues Rafael, un poco hasta aquí. La verdad que, al igual que pasó con la comida, a mí me encanta escucharte hablar. Creo que nos podríamos tirar aquí durante horas, como nos pasó, que quedamos a comer a las 3 de la tarde y acabamos a las 9 de la noche. Ha sido maravilloso que la gente te pueda conocer y que dieses un poco, pues bueno, de lo que ha sido tu experiencia en todos los sentidos. Así que muchísimas gracias por este tiempo, porque sé que estás muy ocupado. Un placer y ojalá que sea de utilidad para tu audiencia.
Que tengas una buena tarde y buena estancia en México. Un abrazo. Muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo. Hasta Cuídate. luego. Chao.